SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, alerta empleo. Los datos publicados hoy del mes de septiembre confirman la fortaleza de la creación de empleo en nuestro país. Por el momento no hay síntomas de desaceleración económica. Es la vicepresidenta Nadia Calviño y esa es la clave. Por el momento no hay desaceleración. Por el momento, dice. Los suscritos siguen siendo indefinidos. Es una proporción 5 veces superior a la que teníamos antes de la reforma laboral. Y quiero señalar que solo el 25% de estos contratos indefinidos son fijos discontinuos. Hay efectivamente una inercia, la de los últimos 12 meses, que ha sido positiva, pero hay una tendencia en los últimos 3 meses de freno en la reducción del paro. De hecho, julio, agosto y septiembre, los 3 meses en los que teóricamente debiera dispararse la contratación, son 3 meses en los que esa contratación ha caído. Los contratos de verano, esta ocasión han sido despidos de verano, en concreto 61.337 parados más. Y septiembre, Elsa Llorente, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Ha sido otro mes en el que aumenta el desempleo. No son para tirar cohetes las cifras de paro de hoy. Es el tercer mes consecutivo, como has dicho, que sube el número de desempleados. En septiembre lo hacen 17.679 personas. El paro sube sobre todo en el sector servicios, donde se registran 24.690 parados más, baja en agricultura un 5% y en construcción un 2%. Y la creación de empleo sube también, pero un timidísimo 0,15% a la afiliación a la Seguridad Social. Estos son 29.286 contratos más. El Gobierno subraya la bonanza de estas cifras, teniendo en cuenta que el contexto económico que dicen que hay y la cifra total de afiliados que dicen que estamos por encima de los 20.180.287 trabajadores, una cifra histórica, dicen Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo. Que en circunstancias excepcionales y extraordinarias económicas estamos en afiliación en máximos históricos y nosotros casi en la mejor situación de empleo de los últimos 14 años en términos de paro registrado. Y en creación de empleo, el sector que más afiliados tiene es el sector servicios. Hay casi 15 millones y medio de afiliados, un 76,5% del total. Y luego la industria, con 2.340.000 afiliados. Pero en septiembre lo que más crece es la educación. Sube un 7,16% por el efecto del inicio de fin del curso. Hay un problema en lo que salva este dato, y es que la precariedad del sector educativo salva el dato. Efectivamente, el sector de la hostelería ha despedido a 33.000 personas. El sector de comercio ha despedido a 36.000 personas. Y han quedado compensadas porque 60.000 profesores, 61.212, han sido contratados. Insisto, es una preocupante tabla de salvación porque los profesores a los que se les contrata por precarios. Son contratos de gente que fue despedida en julio para no pagarles las vacaciones. Así que ahora mismo lo que tenemos, insisto, son señales de preocupación. ¿No se ha parado el empleo? No, pero en el salpicadero de la economía el empleo empieza a parpadear y lo hace por tercer mes consecutivo. Y a partir de aquí, hoy escuchábamos a Joaquín Pérez Rey y el triunfalismo del Gobierno que acabamos de escuchar. Que en circunstancias excepcionales y extraordinarias económicas, el mercado de trabajo, sin embargo, tiene un funcionamiento ordinario y frente al catastrofismo del Partido Popular, Cuca Gamarra. Lo que nos desconcierta es el triunfalismo por parte del Gobierno. Ojalá España estuviera creando empleo de calidad y en cantidad. Probablemente la verdad queda entre una y otra versión política, porque, insisto, si uno mira la inercia de los últimos 12 meses, en los últimos 12 meses se ha reducido la lista del paro en 315.000 personas. Todavía tenemos un buen dato. Pero si uno mira los 3 últimos meses, hay señales de alerta y de preocupación. Probablemente la versión técnica hoy sea más correcta. Hoy la daban los empresarios. Antonio Garamendi diciendo literalmente que empieza a preocupar el corto plazo. Yo creo que los datos en principio no son malos. Las cosas hay que decirlas como son. Los datos no son malos, pero lo importante es la tendencia. Es decir, y la tendencia es que la economía, vamos a decirlo, que viene en curvas. Yo creo que eso no hace falta que nadie lo
lo planteé y yo creo que todos lo sabemos, ¿no? Y en ese mismo nivel de prudencia, sindicatos, Pepe Álvarez, UGT. Hay que pensar en los casi 3 millones de personas que están sin empleo en nuestro país, pero a la vez también, teniendo en cuenta que es el mes de septiembre, creo que demuestran que España, la economía, sobre todo las altas en la seguridad social, pues van a un ritmo aceptable. Y a partir de aquí, y vistas las cantidades, atención a las calidades, porque ¿ha aumentado el contrato fijo? Sin duda. ¿Ha terminado la precariedad? Sin duda no. Hay un efecto viernes que es extraordinariamente llamativo en estos datos, en este mes de septiembre. Cada viernes se despide a la gente a la que se contrató el lunes. Así que mucha gente trabaja de lunes a viernes porque el viernes se va a la calle para evitar que le paguen sábado y domingo como cotizaciones. Así que viernes tras viernes tras viernes tenemos un aumento en las cifras del paro. Cuando ese efecto viernes coincide además con el efecto fin de mes, entonces no tenemos un problema en el paro, entonces tenemos una auténtica catástrofe. Y esto es lo que ha ocurrido este mes de septiembre. 30 de septiembre es fin de mes y es fin de semana, es viernes. Y se van a la calle 303.000 personas de una sola tacada. 303.000 despidos en un solo día. Hoy preguntado el Gobierno, preguntado el secretario de Estado de Seguridad Social por qué está pasando esto, Borja Suárez decía: estamos tratando de encontrar una explicación porque evidentemente es cierto que seguimos apreciando una caída de la afiliación a final de semana y a final de mes, ¿no? Hay un problema de calidad e insisto, es significativo subrayarlo pese a que los datos de contratación indefinida sí han subido. La contratación indefinida, Elsa, sí ha ido hacia arriba, ¿no? Sí, en septiembre se han registrado 775.856 contratos de trabajo indefinidos. Representan un 47%, casi la mitad de todos los contratos que se han hecho. De estos indefinidos, casi 300.000 son a tiempo completo, 197.000 a tiempo parcial y 253 fijos discontinuos, casi la mitad a tiempo indefinido. Ahora mismo tenemos, por tanto, mejor calidad en el empleo, sin duda. ¿Se ha terminado con la precariedad? De ninguna manera. De ninguna manera significa de ninguna manera. Y hoy el Gobierno ha dibujado además escenario de futuro. Hoy Nadia Calviño decía, de nuevo, subrayando, por el momento, cabe prever un crecimiento en el conjunto de 2022 del 4,4%, incluso superior a lo previsto hasta ahora. Y se trata de una previsión prudente, puesto que los datos disponibles en el mes de septiembre están apuntando a un crecimiento incluso más fuerte en el año. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Jordi, de momento el Gobierno contempla que el paro va a seguir bajando este año y el que viene. Sí, eso es lo que prevé el Ejecutivo, que calcula que el ritmo de reducción del paro continuará, pero también es cierto que apunta a que esa reducción del desempleo perderá algo de empuje. El Gobierno calcula en el nuevo cuadro macroeconómico que ha aprobado hoy que el año actual terminará con una tasa de paro algo inferior al 13%. El año que viene la tasa de paro a final de año sí que acabará por debajo del 12%, ha dicho la vicepresidenta, aunque la media anual, que es la que se utiliza en el cuadro macroeconómico, es una tasa de paro del 12,2% para el año 2023. Es decir, se prevé que el paro siga bajando en los próximos meses, se prevé que el ritmo de reducción de ese paro pierda algo de empuje. Esto es lo que tenemos y estas las luces largas, las de los últimos 12 meses, 300 y pico mil parados menos. Y estas las luces cortas, los 3 últimos meses, 61.000 parados más. Y con todo esto parpadea el indicador en el salpicadero del empleo. Así que pasamos esa economía y ese mercado laboral al taller con el economista de FEDEA, Ignacio Conde Ruiz. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a hacer chequeo. ¿Qué hay que mirar? 3 meses de alerta, 61.000 parados más, o 12 meses de mejora y una tendencia que todavía se sostiene. A ver, yo prefiero mirar, cuando se trata de este dato, prefiero mirar el de afiliados porque es como la media del mes, ¿no? Porque cuando miras el dato del paro registrado es el dato que hay registrado de parados al último día del mes y por lo tanto es muy sensible a
si ha acabado ese mes en viernes, en martes o en lunes, ¿no? Por lo tanto, yo prefiero siempre fijarme más en los afiliados medios, ¿no? Que yo creo que el dato en afiliados medios, que te dice que han subido en 30.000 en este mes de septiembre, pues yo creo que es un dato que es mejor de lo esperado, yo diría. Sin embargo, sí hay un efecto llamativo en este viernes y en este fin de mes. 303.000 trabajadores se van al paro simplemente porque el calendario cae en fin de semana y en fin de mes. ¿Tenemos un problema todavía de calidad del empleo, de precariedad laboral? Sí, efectivamente, Javier. Yo creo que si bien el dato, ¿no?, de la tasa de crecimiento interanual pues está en el 3,3, que como decía la vicepresidenta, es verdad que se desacelera un poco, pero sigue creando la economía empleo a buen ritmo, ¿no? Yo creo que eso sí que está, al menos en este mes es así. Lo cierto es que cuando miramos un poco lo que pasa con las altas y las bajas, ¿no?, de la seguridad social, vemos que hay mucha volatilidad. Es decir, por ejemplo, en este mes se han dado de alta 2,8 millones de contratos y se han dado de baja 2,6 millones, que es una barbaridad, y como bien dices, en el último día se dieron de baja 303.000 trabajadores, ¿no? Y esto es un síntoma un poco, yo creo, que de que la precariedad sigue estando allí, ¿no? Es verdad que se están usando muchos contratos fijos discontinuos, pero al final sí, claro, cuando acaba el mes le dan de baja, lo suspenden, ¿no? Porque en muchos casos ahora sí que hay que tener un poco de cuidado, porque ahora hemos cambiado un contrato temporal que sí que se destruía, por así decir, con un fijo discontinuo que lo que hace es que pasa a estar activo o inactivo. No sé si tú tienes el contrato, sigues indefinido, pero cuando te dicen ya no vengas a trabajar este mes, pues digamos que se suspende, ¿no? Sigues estando, te figuras como si no estuvieras en alta de la seguridad social, ¿no? Entonces yo creo que esto es una señal para prestar atención, porque a lo mejor cuando estamos hablando de contratos indefinidos estamos pensando que son como los que había antes, un contrato ordinario que tenía mucha estabilidad, y quizás pues estos nuevos contratos, si bien es cierto que son mejores, estos nuevos contratos fijos discontinuos son mejores que los contratos temporales que había antes, yo creo que quizás pues también están, bueno, pues siendo bastante precarios, ¿no? Hay un dato, insisto, en el espíritu crítico que preside siempre Hora 25 de los negocios. Ha habido datos que eran redondos y así se han dicho, dato redondo. Pero este dato tiene muchas abolladuras y muchos ángulos de sombra. Y hay un dato que preocupa, y es el de por qué aumenta la afiliación. Caen en 33.000 los afiliados a la hostelería, en 36.000 al comercio. Y esto se salva porque vuelven los profesores al cole, los profesores que fueron despedidos para no pagarles julio y agosto de vacaciones. Ahora, en septiembre, la vuelta al cole es la vuelta al cole también de afiliados. ¿Se salva el dato a costa de esto, de un empleo, en fin, precario? Bueno, digamos que es verdad que seguimos con una economía que es muy estacional, ¿no? Y eso es un poco lo que solía pasar en los meses de septiembre, ¿no? Que acababan compensando, ¿no? Los de la educación compensaban la caída en los de la hostelería. Lo que ocurre, Javier, si yo mirara este dato, una situación normal, te diría, el dato no me gusta mucho, pero cuando yo miro la situación en la que estamos ahora, con tanta incertidumbre y, por así decir, con tantos problemas, ¿no?, que nos estamos enfrentando, ¿no?, de una inflación, que es verdad que el dato de la semana pasada también fue relativamente bueno, pero es verdad que hay muchas incertidumbres por delante, pues a mí me sigue sorprendiendo un poco la resiliencia, ¿no?, de este mercado laboral, pues que es verdad que se está desacelerando, pero que sigue, yo creo, Javier, que bueno, lo podremos discutir más adelante, que yo creo que una tasa interanual del 3,3 con un crecimiento intermensual de 30.000, yo creo que prácticamente garantiza que el tercer trimestre, que acuérdate que era este trimestre que todo el mundo lo pintaba como que llegaba la recesión, yo creo que se va a saldar en positivo. Evidentemente no se va a crecer el 1,6% que se creció en el segundo trimestre, pero yo creo que seguramente va a tener algunas décimas de crecimiento positivo, que desde luego no era lo esperado, ¿no?, antes del verano. ¿Y es factible la previsión que hoy hace el Gobierno? Hoy el Gobierno dice, este año cae el desempleo, el año que viene cae todavía más, pese a que vamos a crecer menos, un 2,1%, vamos a llegar a una tasa de paro del 12,2%. ¿Factible, creíble, lograble esto? Bueno, digamos que yo creo que este año está descontado, prácticamente que se va a alcanzar una tasa del 4,4, incluso yo creo que va a ser algunas décimas superior, ¿no? El año que viene ya está lleno de muchas más incertidumbres, y allí no me atrevería, ¿no? Ellos han dado un crecimiento del 2,1, que es un poco por encima, ¿no?, de otros organismos internacionales, y bueno, siguen diciendo que va a seguir cayendo el desempleo. Yo ahí ya digamos que tendría que verlo, ¿no?, porque es un poco más difícil que la economía creciendo a esa tasa que ya no es tan alta del 4,4, sino del 2, pues sea capaz de seguir cayendo el desempleo. Igual es cierto que sí, porque como se hizo esta reforma laboral, que todavía hay que aprender, ¿no?, de cómo va a funcionar, pero la economía que conocíamos antes de la reforma laboral requería unas tasas de crecimiento más elevadas para poder reducir el desempleo. Pues economista de FEDEA, José Ignacio Conde Ruiz, un placer, como siempre, escucharle en Hora 25 de los negocios. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias. Está ahora mismo la radiografía del mercado laboral. Insisto, hay parpadeando en nuestro salpicadero señales de alerta. Y no tiene mucho sentido cerrar los ojos a esas alertas. Así que esto es lo que hay, guste a quien guste. Todo esto con una guinda más. Muchas empresas están viendo esto, están viendo cómo el mercado laboral se puede comenzar a torcer y muchas empresas están apostando por lo que parece ser la garantía del empleo, la educación. Esta, una de las vías que están emprendiendo las propias pymes. Detrás de cada negocio hay una historia. Hola, buenas, soy Eloísa Barea y soy CEO de Movirider, una empresa que se dedica a la movilidad personal. La suya es una de éxito. Nuestra intención es duplicar el número de tiendas y de franquicias que tiene ahora mismo Movirider en el territorio español. Pero para llegar hasta aquí, hasta una empresa de 10 empleados en pleno crecimiento, muchos intentos, muchas empresas de servicios y de productos. La cuestión era que estaba haciendo siempre lo mismo y lo estaba haciendo mal. Eloísa ha pasado más de 20 años intentando buscar un hueco para sus ideas. Y lo estaba haciendo mal porque nadie me había dicho cómo tenía que hacerlo. Aquí es donde aparecen las escuelas de negocio. Puede que les suenen, están de moda, son clave, aseguran, porque sin formación las grandes ideas empresariales pueden terminar totalmente difuminadas. Hay algo para mí que es más importante, que es, si vas a tener un negocio, prepárate hasta la saciedad. Carlos Delgado es CEO de una de esas escuelas, Level Up. Sea con nosotros con quien sea, pero lo que no tiene sentido es intentar hacer algo de forma extraordinaria sin formarte. ¿Alguien conoce a algún campeón olímpico que no tenga entrenador? No se ha dado el caso, ¿verdad? La de Carlos también es una historia de un emprendedor que ahora se mueve formando a otros. A Eva, por ejemplo, ella es fotógrafa. Cambiamos la forma de llevar a cabo la empresa. La formación, dice, ha sido clave para afrontar las curvas. Es bueno saber qué está pasando, pero tampoco podemos estar negativos porque de cada momento difícil se puede sacar una oportunidad. Y conseguir alcanzar el éxito. Hora 25 de los negocios, seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.